Hoy voy a contarte algo que me pasó, que voy a aprovechar a sacar este video para contárselo a todos ustedes. Y es que sin una mentalidad nueva no vas a poder conseguir cosas nuevas. Se lo voy a poner en ejemplos, ¿sí? Supongamos que yo quiero aprobar todas las pruebas, pero si yo no tengo la disciplina de estudiar, y mi mentalidad no está no la capacito para ponerme a estudiar un día antes de la prueba, nunca voy a aprobar las materias. Eso era algo que me pasó. Otra cosa que me pasó, quizás en tema de gimnasio. Quería tener un mejor cuerpo, pero si yo no me dedicaba a comer mejor, a comer por ahí más proteínas o a cuidarme con esas cosas que me tiraban, mm, o sea, me hacían peor y no tenía esa disciplina tampoco de entrenar, no iba a llegar a ningún lado. Entonces, lo primero que yo tenía que hacer, sabía que era cambiar acá. Todo cambio real ocurre a través de esto. Y si vos no cambiás esto, nunca vas a poder cambiar otras cosas. Y eso es algo que va a suceder muchísimo. Y que si vos o por lo menos esto me lo digo yo para mí, si yo no cambiaba mi mentalidad vieja, antigua, que no me daba ningún resultado, no iba a poder tener ningún otro resultado. Y lo digo con mucha claridad, porque si yo no me hubiese empezado a fomentar esto o a practicar esto de la mentalidad, de empezar a tener pensamientos nuevos, a decir hoy quiero cambiar, hoy va a ser el punto clave para cambiar mi vida, tiene que ser a través de la mente, no hay otra. Porque si vos querés hacer algo superficial, tarde o temprano, lo que esté en tu mente va a ser hecho también en eso superficial. Suponete que digamos, sos una persona muy que se enoja mucho y ya tuviste, por ejemplo, varios celulares que te habías comprado antes y te compras uno nuevo porque el anterior lo rompiste. Y vos seguís con esa mentalidad de que te da bronca todo y rompes las cosas por inercia. Y agarrás ese celular nuevo que te compraste y tarde o temprano lo vas a terminar rompiendo también. Si es que no cambias o no controlas esas malas decisiones que tomaste. Entonces, yo creo que también ocurre con todo. Del hecho de que si vos no cambiás desde adentro, desde tu mentalidad, va a ser muy difícil que puedas cambiar también lo de afuera. Y va a ser muy difícil que también cambies para vos. Entonces, creo que este mensaje que a mí me gustaría dejar es que básicamente ocupes la mayor parte de tu tiempo, si es que vos querés un cambio, en practicar tu mente, en mejorar tu mente, leer libros, escuchar podcast, escuchar mensajes que te ayuden, leer frases o llenarte de conocimiento con aprendizajes nuevos, no sé, escuchar gente que sabes que sepa del tema, muchas cosas así, o seguramente también expresándote, hay un montón de maneras también para practicar la mente. Y a mí lo que me ayudó muchísimo fue también entrenar, pero ¿cómo iba a entrenar yo? Y tenía que cambiar ciertas cosas. Y lo primero que empecé a hacer es escuchar podcast. Después de escuchar podcast, ahí fue cuando yo me dije, empecé a escucharme a mí después. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué yo estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué yo estoy tardando en esto? Entonces, es como que a medida que iba pasando un poco el tiempo, me fui dando cuenta de que cada pregunta que me hacía tenía ciertas dudas, pero al fin y al cabo me terminó dando respuestas y esas respuestas después fueron positivas para mi vida porque no solo que acepté la realidad y no solo que acepté lo que estaba haciendo, sino que después, posteriormente, pude tomar mejores decisiones. Entonces eso creo que también está bueno. Y aparte podés controlar mucho más las decisiones que toman rumbo en tu vida. Y bueno, además las decisiones
es a donde todas tus decisiones es a donde te estás llevando tu vida y lo que es hoy en día, que es a través de tus decisiones. Entonces es como que también es eso, sí, que quiero decir. Eh, pero creo que es muy importante el hecho de formar una mentalidad nueva, ¿sí? De, a ver, yo, ¿qué, qué tengo que cambiar desde adentro? Porque muchas veces vamos a querer cambiarlo de afuera, no, pero no lo... Si yo sigo con la misma... Es decir, suponete que yo quiero entrar a un equipo de algún deporte. Suponete que vos también tenés ese deseo. Y es como que siempre fallás. Pero no tenés esa mentalidad de, de, de ganador o de decir, che, este fracaso me puede mejorar. O este error puede fortalecer mi aprendizaje y me puede impulsar mucho más. Soy esa persona que decís, no puedo, no lo puedo hacer. Si sigo con el no puedo, lo que va a terminar pasando es que te la vas a terminar creyendo que no puedes y nunca vas a entrar a ese deporte que tanto te gusta. Entonces yo creo que lo fundamental es cambiar desde adentro, que después lo de adentro cambia para afuera. Y eso me parece fundamental. No solo me parece importante, sino que también se va reflejado en otras áreas de tu vida. ¿Sí? Y bueno, eso creo que está. Que tiene que ser algo que también mucha gente lo tiene que empezar a ver de esa forma, ¿sí? Porque pasa, o sea, pasa mucho, o muchos de nosotros conocemos a gente que por ahí quiere cambios desde afuera, pero nunca se replanteó en cambiar desde adentro. Y sigue con esa mentalidad moldeada a través de las cosas superficiales. Y creo que también está bueno el hecho de que uno pueda reflexionar, uno pueda conocerse, uno pueda analizar cómo estuvo su día. Miren, yo tengo ¿cómo se llama este? Una libreta que básicamente me anoto todo lo que me va pasando, me anoto metas, anoto lo que yo pienso y como que esto de la autoexpresión, de expresar lo que me está pasando, me hace conocerme más. Después uno puede hacerlo mentalmente, obvio que sí, pero siento que cuando lo escribís es otra cosa. Eh, y bueno, también todo esto te va haciendo abrir la cabeza. Y esto también me parece fundamental, porque ahí me surgió otro tema dentro también de lo que estoy hablando. Perdón. Eh, ¿Qué quiere decir? Que para el que estaba hablando de abrir la mente. Los libros me hicieron abrir la mente, pero una locura, porque quizás muchas veces nosotros tenemos una verdad o una creencia que para nosotros es lo correcto, y después cuando se aplica a tu vida o lo tenés como normalizado, te termina afectando e incluso no te da ese logro que vos querés, incluso te termina perjudicando, lo que sea. A ver si puedo dar un ejemplo con esto. Tu creencia como tomada como correcta es decir, yo me las sé todas. Yo soy el mejor en esto, no necesito que nadie me enseñe nada. Y después te termina yendo mal. Eso también tiene que ver mucho con esa mentalidad o esa creencia de saber que vos sabes todo. Y después a la hora de querer aplicar algo, ese saber todo se termina pasando a no lo conseguí. Entonces también es muy importante eso y que también aceptes tu realidad y sobre todo yo que tuve que aceptar una realidad en la cual no me sentía cómodo, creo que me terminó sirviendo decir, bueno, hoy estoy acá, pero vamos a escribir nuevas metas. Me escribo nuevas metas que me impulsen a hacer eso que quiero empezar a hacer y me la terminé creyendo. Es como que cuando escribí esas metas de moldearme como yo quiero ser, poco a poco me las fui creyendo y como que me fui moviendo a eso.
Entonces yo creo que también tener esa visión de querer ser eso que vos querés y al mismo tiempo creerte ya que sos eso, creo que también te impulsa mucho. Que no quiere decir que vivas en una realidad totalmente alterada, pero sí aceptar la realidad en la que estás hoy y empezar a hacer algo por eso que querés ser. Creo que incluso cualquier persona puede arrancar hoy, aunque sea con algo chiquito, aunque sea con un 0,01% que te acerca a eso, hacerlo, ¿sí? Entonces creo que, bueno, eso es algo muy importante que me gustaría dejarlo bien en claro, de que todos podemos cambiar, pero si no cambiamos nuestra mentalidad, no podemos cambiar. Eh, y, y también creo que es primero aprender a escuchar ciertas cosas. No te digo todo, porque también está bueno tener pensamiento crítico. Ahora, quizás racionalizando las cosas y desde tu contexto, capaz de escuchar algo, te puede dejar algo valioso, te puede dejar un mensaje reflexivo que te haga capaz pensar, digamos, che, quizás esto me pueda servir, quizás lo tomes como algo bueno y empieces a cuestionar quizás creencias limitantes en tu vida que no te dejaron impulsar, ¿sí? A rumbo de lo que vos crees para tu vida. Eh, Así que bueno, ese es el mensaje. Pues cuando cambies tu mente, cuando cambies esa mentalidad, pueden cambiar tus resultados. Lo mismo que si pasás de ser una persona optimista, pasar a ser una persona pesimista. Es decir, tus logros empiezan a decaer. Eh, y si sos una persona pesimista y quizás pases a una mentalidad más optimista, puede ser que tus logros empiecen a verse. Sí, esto también es un ida y vuelta, o sea, caer y levantarse o levantarse y caer. Pero es importante también ser constante, por eso la constancia, la perseverancia y la paciencia es fundamental para seguir a lo largo de tu vida, del tiempo, en, en mantenerte, ¿sí? Y en ir a por más. Y eso es importante. Por eso también está esa mentalidad de tener constancia. También es cuestión de actitud, ¿sí? La cuestión de actitud de poder hacer algo por vos. No siempre estar viendo todo de afuera y empezar a no preocuparte, a ocuparte por vos, ¿sí? A, a ocupar en las cosas que realmente son importantes para vos. Te hago esta pregunta. ¿Vos crees que vamos a hacerlo un poco más definida la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace falta a vos ahora? ¿Qué es lo que vos querés cambiar hoy? ¿Qué es lo que vos querés ser? Eso es. ¿Qué mentalidad estás buscando? ¿Qué mentalidad querés? ¿Cuál es la mentalidad que te gustaría adaptar a tu vida? Son estas preguntas la que uno le va a acercar y va a empezar a y va a empezar a tomarla en cuenta para, para eso que quiere ser, digamos, ¿sí? Es decir, yo quiero una mentalidad que me haga más tranquilo. Quiero una mentalidad que no me haga a estar tan alterado todo el tiempo. No quiero, quiero esa mentalidad de paz. Ok, entonces, cuando vos te respondes eso, lo cual no es poco, ¿eh? De verdad, no es poco que te estés respondiendo eso. Porque vos ya estás definiendo qué es lo que querés ser. Imagínense que hay un montón de personas. Tampoco estoy en este video para juzgar, ni mucho menos. Pero hay mucha gente que no busca el cambio. Hay mucha gente que no, no quiere cambiar, digamos. ¿Sí? Y eso también es parte del ego. Entonces, a veces hay que también dejar un poco el ego de lado y empezar a, a buscar esas conductas o esos pensamientos que te vayan llevando
a esa mentalidad que vos querés. Vuelvo a repetir, quiero ser tranquilo, quiero tener paz, quiero tener más paciencia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está alterando últimamente? ¿Qué es lo que quizás a mí me haría estar más tranquilo? ¿Qué pensamientos necesito yo para mantener esa paz que tanto busco? Bueno, entonces todas esas cosas las vas a estar respondiendo vos. A ver, yo como estoy haciendo un video y no sé a quién le estoy hablando, no puedo responder esto por vos. No, no puedo. Pero son cosas que sí vos vas a poder responderte a través de este video o quizás pensándolo después de ver el video. Pero quédate con eso, ¿sí? Quédate con preguntarte qué es la mentalidad que vos querés, qué te acercaría a esa mentalidad y creerte también que estás construyendo esa mentalidad y aceptes la realidad en la que estás hoy para poder hacer algo. Sí, así que creo que es eso lo que a mí me sirvió fundamentalmente, que como está el mensaje al principio del video, no todo lo que digo es la verdad absoluta ni sea la solución para todos. Simplemente este video es para inspirar, para que vos también reflexiones en tu contexto, qué es lo que te hace falta, cuáles son esas preguntas que te ayudarían a responder y acercarte a ese propósito o a esa persona que querés ser. ¿Sí? O a esos pensamientos que vos quizás necesitas implementar para conseguir esos logros o tus metas o eso en la vida que vos estás buscando. ¿Sí? Así que nada, espero que todos tengan un bienestar y espero que les haya servido algún mensaje de este video y déjame decirte este mensaje final como casi digo siempre en todos los videos o por lo menos últimamente, y es que te veo teniendo éxito, te veo siendo una persona exitosa, así que metele mucho coraje a la vida, que todos podemos cambiar, así que todo arranca desde la mentalidad y espero bueno que te haya ayudado con algún mensaje este video. Suscríbete, dale like y ahora sí nos vamos a estar viendo en un próximo video. Chau chau.